¿Va a dejar la inteligencia artificial sin trabajo a la mitad de los profesionales y a prácticamente todos los artistas? Puede que sí o puede que no, pero lo que está claro es que la inteligencia artificial ya está aquí y plantea un montón de cuestiones éticas, pero también jurídicas. ¿Debería la inteligencia artificial tener derechos de autor sobre el trabajo que produce? ¿Qué implicaciones tendría esto? Y de no ser así, ¿a quién pertenecen estos derechos? Y por otro lado, ¿qué consecuencias tiene el hecho de que para entrenar a la inteligencia artificial se haya usado el trabajo de otras personas y solo de esta manera la inteligencia artificial es capaz de reproducir el estilo exacto que es expresión de un verdadero artista humano? Vamos a explorar todas estas cuestiones. Soy Tacuara Casares y este es el canal de Estudio Legal. Vamos a empezar planteándonos si la inteligencia artificial tiene derechos de autor. Todo el mundo espera que un abogado responda a prácticamente cualquier pregunta que se le haga con algo parecido a, bueno, depende, es que es complicado, bueno, habría que ver los detalles. Y la verdad es que en la mayoría de los casos es así, pero no en este. En este caso la respuesta es muy simple y es muy clara, y es no. ¡No! 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 Bajo la actual normativa, la inteligencia artificial no puede tener ningún tipo de derecho de autor sobre el trabajo que produce. El único que puede ser autor es el que realiza una obra original, limitándose el término autor a los seres humanos. De hecho, ha habido casos famosos relacionados con este tema, como por ejemplo el caso de el selfie más mono, más conocido como el caso Naruto contra Slater. En este caso se dio la circunstancia de que un mono macaco le robó la cámara fotográfica a un fotógrafo. Terminaron yendo a juicio para decidir quién tendría los derechos de autor sobre esta fotografía, si los tendría el aventajado influencer primate o bien el burlado fotógrafo, terminando los tribunales estadounidenses de decidir que solamente los animales humanos son autores en el sentido de la ley de propiedad intelectual. Otro artista incomprendido podría ser Pegasus y sus abultadas cifras de venta de sus obras de arte. Aunque en este caso no conozco los detalles, vende sus obras de arte que, por lo que tengo entendido, ayudan a sufragar los gastos del santuario en el que vive junto con el resto de su familia y animalitos rescatados. Y volviendo a nuestro tema, ¿pueden los ordenadores ser considerados personas? La respuesta es no. ¡No! Los ordenadores no son personas. Nos vemos en los juzgados. Hay otra cuestión que se exige para que una obra sea protegida por derechos de autor, y es que ésta sea mínimamente creativa y expresiva. Para que una obra quede protegida por derechos de autor, esta debe ser artística y original. Y para terminar de ver este asunto nos podemos remontar al siglo XIX y volver a Estados Unidos, con el caso Burrell Gills Lithography contra Saroni. En este caso se planteaba si una fotografía cumplía el requisito de creatividad mínima para que fuera protegida por derechos de autor. Hoy en día es algo que damos absolutamente por sentado, que una fotografía tiene derechos de autor. Esto no estaba tan claro. Muchísimas personas argumentaban que al fin y al cabo una fotografía solamente plasmaba las cosas tal y como eran, sencillamente plasmaba la realidad y por lo tanto no debía ser protegida por derechos de autor. Sin embargo, los tribunales dejaron establecido que sí, que una fotografía reúne la creatividad mínima para ser protegida por derechos de autor, ya sea por el encuadre, por los ajustes realizados en la cámara, la pose de los sujetos, la selección del sujeto en sí, y todas estas decisiones alcanzaban una cantidad mínima de creatividad. En nuestra normativa se encuentra protegido por el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual, que especifica que son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales, literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte tangible o intangible actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas, bla 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 bla, las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía. Entonces, sigamos adentrándonos en el fango. ¿Se puede proteger una obra creada por inteligencia artificial? Cuando hablamos de una obra creada por inteligencia artificial, ya sea un cuadro, una obra literaria, lo que sea, vamos a encontrarnos con que los tribunales van a considerar que no reúne la creatividad mínima y además que no está creada por un ser humano, con lo cual no podemos aplicar derechos de propiedad intelectual. Pero esta no es una cuestión pacífica, ya que ha habido casos en los que personas han creado obras usando esta inteligencia artificial y después han pretendido protegerla, y en todos estos casos se le ha denegado por falta de autoría humana y por falta de creatividad suficiente. Pero aquí la cuestión interesante es cómo podemos distinguirlo. ¿Cómo sabemos que una obra ha sido creada por inteligencia artificial y otra ha sido creada por un ser humano? Y vamos a complicarlo un poquito más. ¿Qué pasa si se genera una obra íntegramente por inteligencia artificial y yo digo que la he creado yo? Bueno, yo no lo he hecho, pero sí que ha habido un caso que yo conozca de un cómic generado íntegramente por inteligencia artificial que parece ser que ha sido protegido por derechos de autor en Estados Unidos, y ahora, pues algún tiempo más tarde, se habrían dado cuenta de que no tiene un autor humano y estarían tratando de revocar estos derechos. Veremos a ver qué pasa.
De todas maneras, esto no es una dicotomía binaria, sino más bien un espectro, en el que de un lado del espectro tendríamos una obra creada íntegramente por inteligencia artificial y del otro lado del espectro tendríamos una obra creada íntegramente por un ser humano. Pero la realidad es que podemos usar la inteligencia artificial como una herramienta más y a día de hoy no está nada claro dónde va a poner la línea, la normativa y los tribunales para distinguir cuando una obra tiene la suficiente creatividad para ser protegida por derechos de autor. Por ejemplo, imagínate que yo estoy trasteando algo en Photoshop y elimino una sección de la foto y hago que el ordenador la sustituya por mí. Si dejo la mayor parte de la fotografía intacta, entiendo que aún podría obtener derechos de autor sobre esta foto. La realidad es que esta cuestión va a ser discutida una y otra vez durante los próximos años. Vamos a la siguiente polémica. ¿Cómo aprende la inteligencia artificial? Ya que hemos visto que si se entrena a una de estas inteligencias artificiales con un conjunto de datos de un autor o pintor en concreto, esta es capaz de reproducir nuevas obras en el mismo estilo que este autor original. A día de hoy no se protegen con derechos de autor los estilos concretos, pero sí las obras de expresión individuales. Ahora, ¿es justo, ético o legal usar estas obras protegidas por derechos de autor para entrenar a las inteligencias artificiales? Porque parece ser que las inteligencias artificiales son bastante inútiles hasta que son entrenadas con un conjunto de datos muy grandes. Y esto implica normalmente el barrido de cantidades ingentes de datos que están en Internet y que sí que se encuentran protegidos por derechos de autor. Y si algo suena a violación de derechos de autor, reproducir el trabajo de alguien y tomarlo prestado de Internet para introducirlo en un conjunto de datos normalmente va a implicar una violación de los derechos de autor. Sin embargo, sin ponerle fin a este análisis todavía, existe en el derecho anglosajón o common law una figura jurídica o defensa que implica que aunque algo pueda ser considerado una infracción de derechos de autor, estaría protegido por esta defensa de uso legítimo o fair use. Y así parece que ha ocurrido en un par de casos similares en los que se ha hecho un barrido de datos en Internet y que podrían servir para la defensa de estos investigadores que a día de hoy están creando estos conjuntos de datos para entrenar a las inteligencias artificiales. Sorpresa, estos dos casos tienen que ver con Google. Google, Gigu, go. El primer caso se llama Perfect Ten contra Google. Como todos sabéis, el motor de búsqueda que es Google rastrea todas las páginas web y después ofrece unas imágenes en miniatura del contenido de estas. Bueno, pues Perfect Ten se dedicaba a vender el acceso a sus fotos. Os voy a dejar que os imaginéis qué tipo de fotos eran, que implicaba que la gente estaba dispuesta a pagar bastante dinero por verlas. No les gustaba que Google estuviera rastreando y sobre todo mostrando el contenido de su web, así que los demandaron y alegaron que estaba habiendo una infracción de derechos de autor. El tribunal, después de darle muchas vueltas al asunto, decidió que así era, y el argumento que dio fue que la finalidad para la que estaba siendo usada las fotografías por Google, es decir, la visualización de estas, no era la misma que la de las fotografías originales. Y efectivamente hay que darle la razón aquí, que la finalidad para la que estaban siendo usadas definitivamente no era la misma. El segundo caso similar sería el de Google Books. En este caso se trataría de la asociación de autores contra Google. Y bueno, como algunos de vosotros sabréis, si habéis usado Google Books, se trata de que Google estaba recopilando absolutamente todos los libros jamás escritos y permitía a los usuarios buscar parte del contenido del mismo a través de frases concretas o palabras. Digamos que la asociación de autores no estaba precisamente contenta. Google argumentó que en este caso tendría una justificación, un fair use, porque él lo que estaba permitiendo era a los usuarios buscar a través de todos estos libros, estos datos, pero solamente fragmentos del mismo o palabras, no en la obra completa. Así que en este caso los tribunales terminaron dándole la razón a Google y entendieron que aunque en un primer momento estaríamos ante una infracción de los derechos de autor, estaba justificada por un uso justo o fair use. En estos dos casos lo que Google hacía era bastante descriptivo, pero aquí es donde la analogía se rompe con la inteligencia artificial, porque lo que la inteligencia artificial hace es generativo. Es decir, está generando algo nuevo basado en obras anteriores ya existentes. Veremos a ver dónde se coloca la línea, qué vamos a considerar que es un uso justo y qué no, en el sentido de que podemos entender en el caso anterior que Google estaría realizando un uso justo porque está describiendo las obras, pero no sabemos si se va a considerar que es un uso justo
cuando esas obras se usan para generar otras obras. Hay buenos argumentos de ambos lados. Podríamos decir que lo que hace la inteligencia artificial no es muy diferente de lo que hace la función de búsqueda de Google, o también podríamos argumentar que lo que hace la inteligencia artificial es al fin y al cabo lo que hacemos cualquiera de nosotros humanos, es decir, experimentar el arte en el mundo y, haciendo uso de las herramientas que tenemos disponibles, crear una obra nueva. Y vamos a terminar viendo un poco los retos y cuál es la situación actual en nuestro país. Como ya hemos dicho al principio del vídeo, no se protegen estas obras creadas por inteligencia artificial, pero aquí la cuestión no es si se están protegiendo o no, sino si deberían. En el caso de que entendiéramos que esto es necesario, habría que cambiar la legislación y ampliar el concepto de autor para que incluyera a otros entes que no fueran solamente los seres humanos. Y además también habría que decidir si lo que se le aplica a estas creaciones sería derecho de autor o otra modalidad de derechos de propiedad intelectual. Las posibles soluciones legales van desde no proteger este tipo de obras mediante la propiedad intelectual a revolucionar el concepto de autor e incluir a las máquinas, pasando por vías intermedias como puede ser pues darle la autoría a los promotores de esta obra o a la tecnología mediante la cual se genera, o incluso crear un derecho propio, un derecho sui generis que sea exclusivamente para este tipo de creaciones. Como veis, las cuestiones no terminan y podríamos seguir haciéndonos preguntas sin terminar nunca, pero la verdad es que nosotros tenemos que hacerlo en algún punto. Así que espero que este vídeo os haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente. Si te ha gustado, no olvides darle al like y compartirlo con alguna persona que creas que esto le puede parecer interesante. Y suscríbete si quieres estar atento a las novedades del canal. Muchísimas gracias por vuestro tiempo.